Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Señor, te agradecemos grandemente por este tiempo. Estamos listos para escuchar tu palabra, para lo que tú tienes hoy para nosotros. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu la confirme en nuestros corazones, de manera que al salir de este lugar vayamos bendecidos y contando cuán grandes cosas has hecho con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Después de leer el texto de Juan, encuentro que este capítulo se repite por lo menos 3 veces la palabra sígueme en este capítulo 21 del Evangelio de Juan. El primer sígueme lo encontramos en el contexto cuando Jesús le pregunta a Pedro, le dice: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió al Señor: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces el Señor le dice: apacienta mis corderos. Está en ese contexto el primer sígueme. Y el otro sígueme lo encontramos en el contexto cuando Pedro le cuestiona a Jesús sobre el discípulo amado, el texto que acabamos de leer. Ahora, cuando leemos este pasaje, hermanos, este Evangelio de Juan, podemos observar lo siguiente, por lo menos en este capítulo. Pedro quiere saber qué va a pasar con Juan. Lo que no sabemos es si la pregunta de Pedro es por curiosidad o tenía algo detrás de esa pregunta. Pero lo que podemos ver, hermanos, es que Jesús le dice a Pedro cómo va a ser su fin. En el versículo 19, Jesús le dice a Pedro, dice, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Fueron las palabras de Jesús a Pedro. Ahora, no sé si Pedro, motivado por eso que el Señor le ha dicho, le pregunta a Jesús cuál va a ser también el destino de Juan, que está ahí. Es decir, de alguna manera Pedro dice: bueno, si yo voy a morir como un mártir, ¿y qué va a pasar con Juan? ¿Qué de Juan? Esto nos lleva a pensar, hermanos, que sin duda nosotros somos muy fáciles para distraernos de lo que en verdad importa, ¿sí? Nos distraemos muy fácil. ¿Sale alguien? ¿Qué hacemos? Volteamos a ver quién salió. ¿Alguien abrió la puerta? ¿Qué hacemos? Volteamos a ver quién abrió la puerta. Nos distraemos fácil, muy fácil, hermanos. Y cada uno de nosotros, como hemos leído, tenemos una misión. Somos llamados a vivir en consecuencia a esto que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros perdemos el enfoque, perdemos la visión como Pedro, pues nos enredamos en otros asuntos que no vienen al caso y que no son importantes. El versículo 20 nos dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Si se dan cuenta, hermanos, el texto dice: Pedro se dio la vuelta y vio que Juan le seguía. Este Juan es el que se había recostado cerca del pecho de Jesús y que le había preguntado a Jesús quién era el que lo iba a traicionar, el que lo iba a entregar. Ahora, sabemos que Pedro y Juan eran muy cercanos, no por ser discípulos, sino porque había una amistad muy estrecha entre ellos. ¿Por qué decimos eso? Porque en el capítulo 13 de Juan, versículo 24, dice la palabra: a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea,
Pedro le dice a Juan, Juan, pregúntele a Jesús de quién se trata. O sea, eran muy cercanos. Y el versículo 21 nos dice entonces que cuando Pedro vio a Juan que le seguía, le preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué va a pasar con Juan? Por eso digo que no sé si Pedro está preocupado por Juan, si tiene curiosidad de qué va a pasar con él, motivado por lo que Jesús le dijo. Porque Jesús le dice a Pedro, Pedro, esto va a pasar contigo, tú vas a ser un mártir. Esto es lo que va a suceder contigo. Entonces, Pedro se siente tal vez curioso, o no lo sé, de ahora preguntar, ¿y qué de Juan? Mientras Pedro sigue a Jesús, podemos observar que él se distrajo. Y ahora no está pensando en lo que significa ser un verdadero discípulo, en lo que implica seguir a Jesús, el cual tiene, por obvias razones, asuntos de persecución, y algunos han de entregar su propia vida por el Evangelio. Pero ahora Pedro está distraído pensando en lo que va a pasarle a Juan. Y esto, hermanos, nos lleva entonces a reflexionar. ¿Cuántas veces nos ha pasado como a Pedro? Nos distraemos, volteamos a ver lo que está pasando a nuestro alrededor, y cuando hacemos eso, hermanos, perdemos de vista el enfoque de nuestro verdadero llamado. Hay cosas que nos distraen. Hay asuntos que nos distraen de nuestra mirada hacia Cristo. La palabra del Señor dice que nosotros debemos de poner nuestra mirada en el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea, nuestro llamado es, nosotros vamos a mirar a Cristo, pero hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor que nos distraen. Y eso hace que nosotros perdamos nuestro verdadero llamado. Nos distraemos, volteamos a ver lo que está pasando a nuestro alrededor y entonces perdemos el enfoque del llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Por eso Jesús reprendió a Pedro. En el versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y luego añade la última palabra, dice, sígueme tú. Ahora, estas son palabras fuertes de Jesús hacia Pedro, porque Pedro está tan distraído, tan ocupado en saber qué va a pasar con Juan, que se distrae de lo que Jesús le ha dicho, de lo que va a pasar con él, y entonces vemos esto que Jesús hace con Pedro, lo reprende y le dice, a ver Pedro, si yo quiero que Juan se quede, ¿a ti qué? No quiero usar la palabra que ustedes están pensando. O sea, sí, porque yo creo que sí lo pensaron. O sea, eso es lo que Jesús le dice a Pedro. Hermanos, ser un discípulo del Señor es hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Es hacer lo que Él nos dice. Eso es ser un verdadero discípulo. Ahora, tal vez ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué significa ser un discípulo del Señor? Bueno, Lucas 9, 57 al 62 responde esa pregunta. Dice la palabra, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo,
ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso es ser un discípulo. Es mirar a Cristo y no voltear a ver qué está pasando alrededor. Es mirar a Cristo. Eso es lo que significa ser un discípulo. Esto le estaba pasando a Pedro, que él volteó a ver a su alrededor. Por eso Jesús lo reprendió, porque estaba preguntando cosas que no tenían que ver con la misión. ¿Sí? Y en el versículo 23 encontramos una aclaración de lo que Jesús dijo, porque algunos se confundieron. Cuando Jesús dice, bueno, si yo quiero que Juan se quede, ¿a ti qué? Entonces muchos entendieron que Juan no iba a morir. No, que iba a permanecer hasta que el Señor regresara. Por eso Juan aclara ahí en el versículo 23, dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, o sea, los que habían creído en Jesús, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Pedro, hermanos, estaba haciendo preguntas que no le incumbía, que no le interesaba, no era de la importancia de Pedro. Ahora, esto me lleva también entonces a reflexionar, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho preguntas impertinentes a nuestro Señor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos querido saber cosas que la palabra del Señor no nos reveló? O sea, no nos dijo. Pero nosotros sí queremos saber qué va a pasar, ¿no? Pero la Biblia calla en eso. No nos dice. Por ejemplo, ¿qué va a pasar o qué pasa cuando nos morimos? ¿Nos vamos directamente al cielo? ¿O nos quedamos ahí en la tumba esperando el día de la resurrección? ¿Qué pasa? Y yo sé que aquí hay muchos teólogos, ¿verdad? Y no, tenemos las posturas, pero la Biblia no dijo nada al respecto. O sea, no dice nada claro, así como contundente, esto va a pasar. No. Nosotros hacemos interpretaciones a partir de lo que algunos textos dicen. Ahora, ¿eso será importante? ¿Saber qué va a pasar? No sé, para ustedes, para mí no es tan importante. Digo, ¿qué pasa después de la muerte? Lo que es importante es que, por lo menos para mí, es que lo que va a pasar es que yo voy a estar con el Señor. Donde sea que esté, ahí voy a estar con el Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay preguntas que nosotros hacemos y que para investigación y tal vez para mantenernos entretenidos es bueno, ¿no? Para no estar pensando otras cosas, es bueno estar investigando. Sin embargo, hermanos, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús cuando hacemos esas preguntas? A Pedro lo reprendió. A Pedro le dijo, bueno, ¿y a ti qué? O sea, si yo quiero que él se quede, ¿a ti qué? Así le respondió el Señor. Ahora, no sé si usó el mismo tono que estoy usando yo ahorita, o si le dijo, bueno, Pedro, si yo quiero que él se quede, no sé, a ti, ¿qué te parece? No sé qué tono usó el Señor. Yo quiero usar que probablemente fue, o sea, Jesús está confrontando a Pedro, le dice, Pedro, bueno, si yo quiero que Juan se quede, ¿a ti qué? Tú sígueme. Tú sígueme. Ese es lo central en este texto, hermanos. Porque Pedro está pensando en lo que va a pasar con Juan y se ha olvidado del tema central. El tema central es, tú sígueme. Ese es el tema central. Tú sígueme. Ese es el llamado que tenemos, hermanos. Ese es el llamado que cada uno de nosotros tenemos. A veces pensamos que el llamado solamente es para el pastor, para los ancianos, para los líderes y que yo no tengo ningún llamado. No, tú tienes un llamado. El Señor te llamó a ti. El Señor te dice, tú sígueme.
Ese es el llamado que Dios te hizo. Hoy es el último domingo de este año. Estamos ya finalizando este año, hermanos. No me puedo equivocar en esto. Yo sé que el Señor nos ha bendecido grandemente. ¿O alguien aquí el Señor no lo bendijo en este año? No, ¿verdad? Dios nos ha bendecido grandemente. Y sin duda, creemos así, que el Señor seguirá bendiciéndonos el año que viene, 2025. Ahora, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace una vez más? Es a seguirle, es a ser un verdadero discípulo del Señor, a no distraernos como Pedro. El Señor le dice: Pedro, esto va a pasar contigo. Tú vas a entregar tu vida, tú vas a morir por mí. Y Pedro, en vez de decirle: Señor, dame fortaleza para cuando ese día llegue, ayúdame, Señor, para no defraudarte, para no decaer, él está preocupado más por Juan, de lo que va a pasar con él y no de lo que Jesús le ha dicho a él. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, hermanos. Hay muchas cosas que nos distraen, que perdemos el verdadero enfoque, el verdadero objetivo. Por eso Juan 20:31 nos dice, diciendo Juan, bueno, todo lo que se escribió es verdad. El versículo 24 también lo dice: si se escribieran estas cosas, no alcanzarían los libros del mundo para registrar todo lo que Jesús hizo. Y termina diciendo: y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, los cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Por qué cierra Juan diciendo esto? Juan cierra diciendo: bueno, al final del día, todo lo que les he dicho en el Evangelio es cierto. Jesús es nuestro Señor. Ahora, la misión que tenemos, al igual que Juan, es predicar a Jesús. ¿Por qué escribió Juan este Evangelio? ¿Por qué lo hizo? En el 20:31 de este mismo Evangelio, Juan nos lo dice. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos dice que lo que él escribió, que el testimonio que dio, es para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el objetivo. ¿Sí? Entonces, reflexionando en esto que Juan nos dice, tenemos una misión, tenemos un llamado, el llamado de predicar a Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y aquellos que creen en Él, dice la palabra, tienen vida eterna. Hermanos, el llamado es claro. Sin embargo, hay muchas cosas que nos pueden distraer. Pedro se distrajo al ver a Juan y querer saber qué pasaría con él. Se dio la vuelta. Ese es el punto, hermanos. Mientras Pedro está hablando con Jesús y van platicando en el camino, de repente Pedro se distrajo y dio la vuelta y vio que venía Juan atrás. Y entonces inmediatamente cambió el tema y dijo: bueno, ¿y qué va a pasar con Juan? ¿Qué va a suceder con él? Pedro se distrajo. Y entonces el llamado para nosotros y la pregunta es: ¿qué cosas te están distrayendo del llamado que Dios te hizo? Porque a todos Dios nos hizo un llamado. ¿Hay algunas cosas que te están distrayendo ahora mismo? ¿Qué cosas te han distraído en este año? Quiero poner algunos ejemplos. Para no leer la palabra, por ejemplo. Para no orar como debe de ser. Para asistir a la casa del Señor. ¿Qué cosas nos distrajeron en este año? Ahora, yo no quiero que usted se vaya con culpabilidad, no.
Solamente que haga un examen y vea qué cosas le han distraído en este año. Que podamos revisar nuestras prioridades y escuchar la palabra del Señor, que nos llama, que nos dice: tú sígueme. Este es el llamado. Este llamado no es para la persona que está al lado tuyo, para la persona que está detrás de ti. Este llamado es para ti. El Señor nos dice: tú sígueme. Ese es el llamado, hermanos, para nosotros. Un llamado que involucra muchas cosas, pero una de ellas es proclamar que Jesús es el Cristo. Somos llamados a predicar este evangelio. El evangelio que predicaron los pastores, el evangelio que predicaron los apóstoles, el evangelio que seguimos predicando hoy. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso es lo que tenemos que predicar y proclamar y enseñar, hermanos. Así es que aproveche la oportunidad. En esta época, aproveche esa oportunidad para predicar, para compartir el mensaje de salvación. Porque hay muchas personas que, al igual que Pedro, están distraídas, que han perdido el rumbo, que no saben cuál es el camino verdadero. Y usted sabe cuál es el camino verdadero. Usted conoce cuál es ese camino, porque Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Usted lo sabe. No guarde ese mensaje, no lo ponga debajo de un almud. Predíquelo, compártalo. Diga a las personas que han perdido el rumbo y que están distraídas como Pedro, que Jesús es el Hijo de Dios. Él es nuestra salvación. Hermanos, ese es el llamado. Mientras esperamos el regreso del Señor, cumplamos fielmente el llamado que Él nos hizo de predicar el evangelio del reino, de predicar el evangelio de Cristo. Cumplamos ese llamado, hermanos. Pero no cumplamos para obtener beneficios del Señor, sino como agradecimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Haríamos una gran lista, ¿no? ¿Qué ha hecho Cristo por ti? ¿Qué está haciendo Cristo por ti? ¿Qué hará Cristo por ti? 3 cosas importantes. ¿Qué ha hecho? Muchas cosas. ¿Qué está haciendo Cristo hoy por ti? Muchas cosas. ¿Qué hará Cristo por ti? Muchas cosas. Yo no puedo describir, pero todo lo que el Señor está haciendo es para su gloria, para su honra. Entonces, ¿por qué no compartirlo? Así como cuando compartimos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, bueno, ahora ya X y otras redes, Instagram, de las cosas que nos pasan. No compartimos cosas así como negativas, compartimos cosas buenas, así como para decir: oigan, cumplí años hoy, ando aquí de vacaciones, y tomamos la foto ahí de dónde estamos. ¿Por qué lo compartes? Porque tienes el deseo de hacerlo, creo yo, quiero pensar así, y también porque lo estás disfrutando. Ahora, ¿por qué no haces lo mismo también en compartir ese mensaje del reino a aquellas personas que están tal vez sin esperanza, que han perdido el rumbo, que se han desviado, que se han extraviado? ¿Por qué no lo hacemos? Que sea nuestro propósito en este año, que sea de verdad ese propósito, compartir lo que hemos recibido, compartir lo que el Señor nos ha dado. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias entonces a nuestro Dios. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.